Buenas, bienvenido a otro tutorial. En la clase de hoy vamos a trabajar de cómo exportar datos de una base de datos ya creada. En la clase anterior ustedes habían creado una base de datos con tablas. Para volver a buscar esa base de datos, podemos fijarnos acá a la izquierda de Access. Podemos buscar con qué nombre y seleccionamos esa base de datos para poder abrir esa base de datos. En mi caso yo lo llamé database 7. Voy a hacer doble clic, le doy doble clic y como ustedes pueden observar ya obtengo las cuatro tablas que había diseñado en la clase anterior. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es exportar los datos de cada tabla a PDF. Para ello, hacemos lo siguiente, seleccionamos la tabla, artículo, y nos vamos donde dice herramientas de base de datos. Una vez ingresado dentro de la pestaña, nos vamos donde dice documentador de base de datos. Hacemos clic y seleccionamos, marcamos la primera casilla de artículos y le doy aceptar. Y como ustedes pueden observar, me generó un documento de esta tabla que se llama artículos. Yo lo que quiero es exportar a PDF, guardar como un documento. Entonces, para ello voy a PDF o XPS, presiono y me pone un nombre. Si yo quiero cambiar este nombre, voy a cambiar acá. Voy a colocar datos, artículo. Pero para ello voy a seleccionar acá en mi escritorio, voy a hacer clic derecho, me voy a nueva carpeta y a esta carpeta le voy a poner un nombre que se llama datos de base de datos. Ya creé mi carpeta en el escritorio y dentro de esta carpeta voy a guardar mi documento PDF. Para ello voy a hacer doble clic dentro de esta carpeta y le voy a dar publicar. Al presionar publicar me va a generar el PDF y ya obtengo los datos de la tabla artículo que había creado. Para ver si existe este documento en la carpeta que había creado, eh, el PDF, lo que voy a hacer es cerrar este documento, cerrar, voy a minimizar y voy a comprobar. Voy a la carpeta que creé recién, doble clic y veo que está el documento de la base de la tabla artículos, los datos correspondientes. Si le doy doble clic, me va a abrir los datos de la tabla artículo. Entonces, ya está ya las tablas artículos. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo con las tablas restantes. Entonces lo que voy a hacer es cerrar, vuelvo a cerrar y voy otra vez a mi Access. Ahora voy
Mi tabla artículos ya está. Ahora voy a seleccionar mi tabla clientes. Selecciono mi tabla clientes y voy otra vez nuevamente a documentador de base de datos. En este caso voy a seleccionar clientes y le voy a dar aceptar. Me dice que ya existe. Voy a dar otra en documentos. Me dice que la tabla de objetos ya existe. Vamos a seleccionar pedidos. Le doy pedidos. También me dice que ya existe porque estas tablas están relacionadas entre sí. Entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar zona de venta, documentador de base de datos. Y le doy nuevamente aceptar. Y también me dice que ya existe este documento de todas las tablas que están acá. ¿Por qué me dice que ya existe este documento? Este documento porque estas tablas tienen relaciones entre sí. Si vuelvo a probar clientes, le voy a aceptar, me genera de forma individual clientes. Entonces lo que voy a hacer es exportar a PDF. Voy a mi PDF y le voy a volver a cambiar el nombre acá. Voy a colocar el nombre de datos clientes y voy a crear voy a guardar en la carpeta que creé, que se llama, que está en mi escritorio. Voy a buscar escritorio y voy a buscar la carpeta que se llama datos. Acá en esta carpeta selecciono esta carpeta, doble clic y le voy a dar publicar. Empieza a hacer el proceso de conversión para guardar el documento PDF. Ya me generó el documento PDF que es de clientes. Entonces lo que voy a hacer es cerrar y voy a volver a corroborar si se guardó correctamente los datos de la tabla clientes. Entonces lo que voy a hacer es minimizar, voy de vuelta a la carpeta que creé y veo que ya existe los datos de cliente. Bueno, vuelvo a cerrar la ventana y voy a cerrar la vista previa y voy a proseguir con la tabla pedidos. Hago doble clic en pedidos. Ya veo que ya está todo seleccionado. Voy en documentador de base de datos. Voy en pedidos. Le doy a aceptar. Cierro la ventana. Y ya me muestra una vista previa del documento que va a generar de pedidos. Para ello lo que voy a hacer es en PDF. Voy a cambiar de nombre. Pedidos. Voy a buscar escritorio y voy a buscar los datos de base de datos, la carpeta que había creado y le doy publicar. Y ya me convierte el documento en PDF. Entonces lo que voy a hacer es volver a cerrar, cerrar y también cerrar la vista previa. Y hago lo mismo con la tabla zona. Selecciono zonas de ventas, luego en documentador de base de datos. Selecciono la tabla zona de venta y le doy a aceptar. Y ya me genera la vista previa de esa tabla zona de venta. Para ello voy a volver a convertir acá en el PDF. Y voy a colocar el nombre datos
zona venta. Voy a buscar la carpeta que creé en el escritorio. Selecciono el escritorio y voy a la carpeta donde tengo los datos de cada uno. Le doy publicar. Me genera el documento PDF de las tablas. Entonces voy a volver a cerrar la vista previa y he terminado el proceso de generar los documentos de cada tabla, de artículos, de clientes, de pedidos y de zonas de ventas. Entonces voy a salir de Access, voy a cerrar y me voy a la carpeta donde creé los documentos PDF de cada tabla. Ingreso dentro de la carpeta. Como ustedes pudieron darse cuenta que en la base de datos había 4 tablas que eran el de artículos, clientes, de pedidos y zona de venta. Y como pueden observar también acá ya tengo los 4 documentos de cada tabla, que es de artículos, de clientes, zona de venta y pedidos. De esta forma estamos culminando este tutorial de cómo exportar los datos de una tabla a PDF. Hasta el próximo tutorial.